El siguiente ejercicio dice secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x es igual a la secante cuadrado de x multiplicado por la cosecante cuadrado de x. En este caso, se va a trabajar el lado izquierdo y se debería poner todo en función de senos y cosenos. Entonces ya sabemos que la cosecante es 1 sobre seno y la secante es 1 sobre coseno. Entonces esta secante me quedaría 1 dividido por el coseno cuadrado de x más la cosecante 1 sobre el seno cuadrado de x. Una vez que estamos ahí, puedo sacar el mínimo, que sería la multiplicación de los dos porque son diferentes. Coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Coseno por seno cuadrado dividido por el coseno cuadrado me quedaría seno cuadrado. Multiplicado por el de arriba por 1 me quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado por seno cuadrado de x dividido por el seno cuadrado de x me quedaría coseno cuadrado de x multiplicado por 1 coseno cuadrado de x, o simplemente le multiplican en cruz, suelen hacer esas cosas para entenderlo mejor, ¿no? Daría lo mismo, sería seno cuadrado por coseno más coseno cuadrado y abajo se multiplican los dos y llegaríamos a la misma expresión. Entonces ya sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, entonces esta expresión yo podría ponerle 1 y me quedaría 1 dividido por el coseno cuadrado de x multiplicado por el seno cuadrado de x. Entonces, para que me quede la expresión del otro lado, yo separaría de esta manera en dos expresiones y me quedaría 1 dividido por el coseno cuadrado de x multiplicado para 1 dividido para el seno cuadrado de x. Recuerden que esta forma de separar puedo hacerlo porque arriba hay un 1. Si hubiera otro valor ya no habría cómo. Entonces sabemos que según nuestra tabla 1 sobre seno es cosecante y 1 sobre coseno es secante. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces 1 sobre coseno cuadrado sería secante cuadrado de x multiplicado por 1 dividido para seno cuadrado de x, que sería cosecante cuadrado de x, y ya llegamos a la expresión del lado derecho. Entonces ahí ponemos 3 liñitas y decimos que esto es la secante cuadrado de x por cosecante cuadrado de x y queda demostrada la identidad.